El misterio de Lola sigue sin resolverse. Hoy el expediente en vivo desde Uruguay con todos los detalles de esta causa. Causa que promete escándalo. Una jueza que se aparta del caso. Otra jueza que la subroga y que el martes también se aparta del caso. 3 juezas en 5 días. 9 detenidos, todos liberados. Ningún sospechoso con prueba firme. Todavía no se sabe quién mató a Lola ni por qué. Hay una sola certeza. La asesinaron de forma cobarde, brutal, despiadada, artera. Un crimen a traición. Hoy en el expediente vamos a conocer por primera vez la escena del crimen. Estuvimos en el lugar. Un lugar que vale la pena repasar y se van a dar cuenta hoy en el expediente cómo es el sitio donde mataron a Lola. Llegó engañada, llegó amenazada, estuvimos en la playa, hicimos el camino completo que hizo Lola Chomnalés desde que se fue de la casa de su madrina Claudia el día 28 de diciembre y nunca más volvió. Tenía que ir a Aguas Dulces. En el camino, a 2 kilómetros de esa playa, la mataron. 4 puntazos, 2 al cuello, 2 a los brazos y la muerte por asfixia. Hoy estuvimos en el lugar, un lugar que tiene mucho para decir, que tiene muchas señales. Queda en claro cuando uno recorre esa playa que claramente, por más que Lola hubiese pedido ayuda, nadie la hubiese escuchado. Es impactante la soledad y la orfandad de testigos que marca el escenario del crimen. Caminamos 1 hora y media y nos cruzamos con 10 personas. Un ejemplo para tener en cuenta. Y además, la playa, el médano, la vegetación y una especie de cava. Ahí la mataron, una especie de fosa natural. ¿Sabía el asesino de ese lugar? ¿Es una persona de la zona? ¿Conocía la región o la eligió de casualidad? Primer informe. Está claro en el expediente que Lola Chomnalés salió de su casa el día 28 de diciembre a las 2:30 de la tarde después de almorzar. Esto queda documentado por la declaración de la madrina y su pareja, Hernán Tusinkevich. Lo que no se sabe es qué le pasó acá. Ella buscaba caminar con destino a la playa de Aguas Dulces. En este lugar hay 2 hipótesis de trabajo que maneja la policía. Vamos a reconstruir las 2 situaciones. La primera, se la llevaron por la fuerza. A ver, un escenario posible, sí, fíjense, no hay absolutamente nadie. Un día soleado y en la playa no hay prácticamente nadie. Para la zona de Barra de Balizas, nadie. Para Aguas Dulces, que estamos más cerca, 6, 8, 10 personas. La puedan haber abordado por la fuerza y que no se note, claramente pudo ser un escenario posible de esta historia. La otra situación, que la hayan engañado, que haya conocido una persona, que esa persona le haya propuesto caminar hacia la zona de bosque de médanos y con algún pretexto engañada, caminó, se metió por esta zona de dunas y la terminaron matando. De lleno en el escenario del crimen. Vamos a conocer directamente el lugar, porque caminamos todo el sendero. Y llama la atención, ustedes habrán visto, era un día de sol por la mañana, no había nadie en la playa. Fuimos a la misma hora de la desaparición de Lola, 2:30, 3 de la tarde, cuando empezó la caminata. No hay nadie. Este es un dato que cobra relevancia, que vamos a debatir con expertos forenses hoy en el expediente. El hecho de que no haya testigos oculares y que solamente un testigo haya declarado que se la cruzó en toda esa travesía. ¿Juega a favor del asesino la orfandad de testigos? Y es curioso, el único testigo que pasó por el lugar, el carpintero, la reconoce, pero no reconoce al principal sospechoso que tuvo la causa, que fue el conejo Richard Gutiérrez, que fue indagado y liberado por la jueza, la doctora López, que ahora pidió licencia por una lumbalgia. Esa fue la explicación oficial. El lugar dice mucho, por eso fuimos a recorrerlo, por eso fuimos a mirar paso a paso cómo es el escenario donde mataron a Lola. Decimos dónde mataron porque para el forense Castro
el lugar fue la escena primaria. La historia empezó el 28 de diciembre. El día 30 se conoció en los medios. Entrevistamos a la madre, porque toda esta historia tiene una cronología. Y así la madre, Adriana, y también la madrina, Claudia, pedían ayuda cuando empezaba la búsqueda desesperada de Lola, que tenía apenas 24 horas de vacaciones en ese lugar. La madre, de este modo, hablaba por primera vez con la televisión argentina y pedía ayuda pensando que Lola se había perdido en el bosque. Se fue ayer a las 2 de la tarde, yo no estaba acá, ella estaba veraneando con unos familiares, amigos nuestros, salió a caminar y bueno, ahí la dejaron de ver, estaba con su mochila rosa y bueno, no regresó y bueno, empezó toda la búsqueda, todo esto, acá están rastrillando toda la zona, hasta Polonio, hasta Cabo Polonio. La zona de Aguas Dulces, sí, la zona de Aguas Dulces, que es la localidad muy cercana acá. ¿Ella estaba de vacaciones con quién en Uruguay? Con su madrina y la familia de su madrina. Fue a caminar a la playa como siempre y bueno, no volvió. Acá descartan todo. No es un lugar donde está veraneando de violencia, ni donde ocurran secuestros, ni donde hayan situaciones violentas, ¿no? Es un lugar chico, se conocen todos. ¿Conocía el lugar ella? ¿Ya había ido veranos anteriores? No. Había venido a Uruguay, pero no acá a Balizas. No a Balizas. Telefónica que tenía la mamá Adriana con nosotros en C5N por la tarde. También hablaba la madrina Claudia Fernández, habló minutos después. Se pensaba en una hipótesis de, nada, salió a caminar, se perdió. Algún experto había dicho desde Uruguay, bueno, se puede perder una persona en esa zona de médanos. De hecho, hoy nos pasó con nuestro camarógrafo Guillermo Santillán, perdernos ahí. Nos perdimos haciendo la nota. Pero bueno, arrancaba la historia, la búsqueda desesperada, una familia que había viajado desde Buenos Aires hacia Barra de Balizas, que empezaba la búsqueda aquí en Uruguay, hasta que el día 30 de diciembre a las 7 de la tarde, cuando C5N ya estaba en el lugar, en plena cobertura, encontraban el cuerpo de Lola. Y de este modo lo confirmaba la policía. Lamentablemente, dentro de las operaciones de rastrillaje que estuvimos llevando a cabo con nuestro personal de la Prefectura de La Paloma, encontramos el cuerpo sin vida enterrado de una mujer. Ajá. Esto está muy próximo al balneario de Balizas, estamos hablando de unos 400 metros. ¿Una mujer de aproximadamente qué edad? Hay una parte que permite determinar que es una mujer. Que es una mujer, sí, de no mucha edad, no está enterrado profundamente. Es un cuerpo, para que se haga una idea de la audiencia, está tapado con arena. Ah, ok, tapado con arena. Que un cuerpo aparezca en estas condiciones, ¿puede ser un accidente o necesariamente hubo una intencionalidad de tapar el cuerpo? De acuerdo a cómo apareció, ¿no? ¿Me entiende la pregunta? Sí, está claro. ¿Por dónde se encuentra? No apunta a que haya sido un accidente. No un accidente. Apunta esto a que fue algo intencional. Un homicidio posiblemente. Y posiblemente sí. Bueno, ahí le preguntaba a Paulo Cablan, a uno de los investigadores, en ese caso era el integrante de la prefectura o de la Armada, Janzuolo, eran los datos iniciales. ¿Pudo ser un accidente? Claro, no se sabía nada el día 30 de diciembre, a horas de Año Nuevo, la conmoción era absoluta. Se sabía, primera versión, que había aparecido Lola sepultada por la arena. Esto después fue desmentido y vamos a hablar de los estudios forenses que corroboran cómo fue la muerte, cómo fue el homicidio. No hablemos de muerte, hablemos de homicidio porque la mataron, la asesinaron. Hoy a esta altura, ¿saben qué? Lo único certero es que fue asesinada. Y lo único certero sería la mecánica de la muerte. No mucho más, ¿eh? Estuvimos recorriendo todo el escenario, estuvimos en tribunales, estuvimos en Barra de Balizas, estuvimos en cada punto de esta historia y no hay nada confirmado. La causa está huérfana de datos. No tiene una sola línea de investigación contundente. Insisto, 3 juezas se van a pasar la causa de una a otra en 5 días. La que tenía el expediente alega, tengo lumbalgia. La va a relevar otra jueza. Y después va a arrancar la jueza que tenía que haber estado cuando fue el hecho y estaba de feria. El martes llega la jueza original de la causa. Bueno, a ver, el hallazgo.
dónde aparece, porque hoy fuimos al lugar y es en el extremo de su caminata, casi llegando al punto final de la caminata. Ella iba de Barra de Balizas a Aguas Dulces, 6 kilómetros. Bueno, veamos y reconstruyamos el lugar exacto en el mapa. Esta región fantástica que tiene el Uruguay, de increíbles paisajes. Este es el mapa que estamos viendo. Ella sale de Balizas, según el expediente, dándole crédito a la versión que da su madrina, Claudia, y el marido, Hernán Tusinkiewicz. Ella salió de la casa donde estaba veraneando el día domingo 28, a las 14:30, después de almorzar. Según el relato de Tusinkiewicz, que fue un sospechoso en esta causa, fue indagado y fue liberado como otros tantos 9, bueno, comieron, habían acordado que Lola se iba para Aguas Dulces y el resto de la familia que veraneaba con ella iba a la playa que le corresponde a Barra de Balizas. Hoy también estuvimos ahí. Bueno, Lola se fue para el lado de Aguas Dulces, jamás volvió. La familia, Hernán Tusinkiewicz, la madrina Claudia y los hijos de ese matrimonio fueron a la playa que corresponde a Barra de Balizas. Primero el hijo de 14 se encontró con un amigo y después se encontraron todos en la playa de Barra de Balizas. Lola nunca volvió. A las 21:45 hicieron la denuncia en prefectura de ese mismo día, domingo 28. Y después la denuncia policial al día siguiente, y ahí empezó la búsqueda definitiva ya con los contactos en Buenos Aires, con el traslado del padre Diego Chomnalés, con la mamá Adriana, directamente enfocados en la búsqueda en Uruguay. Insisto con esto. Les va a llamar la atención. Les puedo garantizar que el lugar donde mataron a Lola es un lugar que hay que conocer para no perderse. Es un dato que quiero discutir después con los forenses y necesariamente quien la mató tiene que ser un conocedor de la región. Insisto, hoy nos perdimos caminando el lugar. Te hundís en la arena. Si no seguías la pisada que dejaron otros colegas o investigadores del caso, no llegás nunca al lugar sin una guía. Y te perdés. En un momento van a ver una nota que vamos a presentar más adelante, dejás de escuchar el mar. Estás a 120 metros, ese es el lugar que estoy mostrando, ese es el mar de fondo. La playa, caminás 120 metros hasta el lugar del crimen, tenés que pasar un médano, caes en una especie de pozo con vegetación y ahí perdés cualquier capacidad de escuchar el mar. ¿Por qué remarco esto? Porque si hubo pedido de auxilio, hubo gritos, no lo escuchó nadie. Miren la playa, no hay nadie. Y era un día que tenía nubes, que tenía sol, iba y venía el sol, llovió también, hubo una tormenta, pero no era un día donde uno puede decir nadie va a la playa. Este es el movimiento, el caudal que había hoy de gente en la playa. Prácticamente 5 o 6 personas, no mucho más. Y remarco esto una vez más. ¿Por qué? Pregunto, ¿el asesino era un conocedor de la zona? ¿Sabía que cometiendo el crimen ahí se iba a garantizar que nadie escuchara, que nadie viera? Hoy hicimos un ejercicio con nuestro camarógrafo, con Guillermo Santillán, de mirar una pareja al fondo, caminando a 300 metros. Es imperceptible saber si en esa pareja uno está amenazando al otro con un cuchillo en la cintura para obligarlo a caminar a un destino determinado. Y no es un dato menor analizar el perfil del asesino, saber si puede ser una persona con conocimiento de la región o alguien que elige la región de forma azarosa, toma a la víctima de forma azarosa, la mete en ese sector, en ese cañaveral, o llámenlo como quiera, zona boscosa, y la termina matando ahí. Este recorrido hizo Lola, no aparece la mochila, vamos a hablar de la mochila. ¿Qué pasó con la pista que apuntaba a los 9 detenidos? Es una especie de puerta giratoria legal acá, quiero aclararlo. Contra todos aquellos que cuestionan esta decisión de detener, liberar, quiero explicar una vez más que es legítima, que no nos guste, que la discutamos y que tenga cierto sentido de lógica. Decir, señores, no es mucho esposar a todo el mundo, entrarlo y sacarlo de tribunales, puede ser un argumento para discutir, pero acá es legal. La detención por 48 horas en calidad de sospechoso, como le pasó a 9 personas, es legítima, es legal. Claro, del otro lado los 9 detenidos me van a decir, sí, flaco, pero nos pusieron el mote de sospechoso, nos esposaron, nos metieron en un patrullero y nos sacaron con la cara tapada la mayoría. Y tienen razón también. A ver, ¿hay pistas? Bueno, la verdad, ¿quieren que les diga algo? Del expediente, la policía, que es la que trae y lleva pruebas acá en este caso, le da la misma entidad probatoria a las 9 personas que pasaron por el juzgado. No es que tenían construido un plexo probatorio, una construcción de imputación concreta para decir, no sé, un ejemplo. Señor Hernán Tusinkiewicz, damos por probado que usted el día tanto, entre tal hora y tal hora, bajo engaño llevó a Lola a un sector de la plaza, la convenció para meterse detrás de un médano y la mató. No, no existe eso a esta altura del expediente, porque el código aquí
permite que esa imputación formal, donde se construye una carga probatoria y se enrostra un hecho concreto, es después de las 48 horas que la jueza se toma para definir si te deja adentro o afuera. Entonces me pregunto, ¿con qué argumento indagaron a cada uno de los 9 detenidos que pasaron por el juzgado? ¿Qué le enrostraron? ¿Qué le dijeron al pescador, al tipo del arañazo, a Tucinkiewicz, al Conejo Gutiérrez? ¿Qué le dijeron a cada uno al momento de tomar la declaración indagatoria? Hagamos un ejercicio juntos. ¿Qué le dijeron a Tucinkiewicz? Señor, no nos cierra las contradicciones que usted tuvo porque usted dijo que volvió de la Plaza de Tambores el sábado a las 12, pero en realidad volvió a 12:30. ¿Ese es el argumento para imputar? Bueno, probablemente haya sido el motivo de imputación. ¿Y qué le dijeron a Conejo Gutiérrez? Mire, señor, usted es el hombre del identiquito, se parece al hombre del identiquit. Y además su compañero de trabajo de apellido Sosa nos dijo que usted estuvo ausente 3 horas el día de la desaparición de Lola y que volvió con comida y cuando le preguntaron dónde compró la comida, con qué dinero, usted dijo, con dinero que me encontré en la playa. Bueno, así fueron imputando a cada uno. Y obviamente, como la prueba no alcanza contra ninguno, todos fueron quedando en libertad. Y es correcta la decisión judicial de dejar en libertad a personas cuya carga probatoria es prácticamente muy baja, nula, escasa o inexistente, de acuerdo a cada caso. Ahí vemos, por ejemplo, los traslados de cada uno de los detenidos. ¿Entienden a dónde voy con el planteo? Estamos tratando de entender, si bien es legal y legítimo en el Código de Procedimiento Penal de Uruguay esto de detener, indagar, liberar ante 48 horas, lo que yo me pregunto es qué delito le enrostraron a cada uno. No puede haber 9 personas detenidas, imputadas de haber matado a Lola que no se conocen entre sí, o algunos sí de forma circunstancial, y que hayan cometido el crimen con distinta motivación aparente. Parece como muy al voleo, pareciera ser que la policía trae detenidos, que la jueza se da cuenta que no hay carga probatoria y los va soltando. ¿Me siguen el razonamiento? Eso es lo que estamos planteando. Ahora, ¿cómo se tiene que investigar un homicidio de estas características? ¿Desde el prejuicio de pensar quién puede ser el autor o desde lo científico para llegar al autor? Parece un trabalenguas, va de nuevo. ¿Cómo hay que investigar esta clase de homicidios? Desde el prejuicio de decir, seguro que a la piba la debe haber matado a alguien que la conoce, o seguro que la mató a alguien que es de la zona, o probarme en base al seguimiento de las pisadas, la prueba genética, el ADN y demás, quién pudo ser el autor. Debiera investigarse con la técnica científica y en eso está trabajando aquí en Montevideo el ITF. El Instituto Técnico Forense está tratando de llevarle a la jueza prueba científica, que es prueba de calidad A1, no prueba de calidad D, que es la prueba del informante policial que va y dice, me parece que puede ser fulano, y entonces fulano va en cana. No, la jueza por eso descartó cada uno de los detenidos que le trajeron, porque no le alcanzaba para mantenerlos presos. Porque además el código le exige en 48 horas tener que resolver. Y si no tiene pruebas, los tiene que liberar. Este es el concepto. Y por eso todos fueron quedando en libertad. No puede jamás en 48 horas determinar si tiene elemento de cargo contra alguno de ellos, porque no hay nadie que haya visto al asesino. No hay un testigo directo. Hasta ahora no surge que ni siquiera la propia víctima haya obtenido en un acto defensivo con sus uñas ADN del atacante. Entonces se diluye la prueba del punto de vista forense. Entonces la policía empieza a traer sospechosos. Ayer parecía que el conejo Richard Gutiérrez se llevaba la carga probatoria más grande. ¿Por qué? Porque ¿qué filtraba la policía? La policía decía, lo venimos investigando, el identikit lo hicimos el 30 de diciembre. Después aparece la nota periodística de Roberto Funes que convalida que la persona del identikit era Richard Gutiérrez, el hombre buscado. Se presenta, lo detienen, la defensa dice se presenta voluntariamente, lo detienen. Pero claro, cuando lo sientan en tribunales, que es lo que vale, y lo someten a una rueda de reconocimiento a Richard Gutiérrez el Conejo, los testigos dicen, no es la persona que nos cruzamos. El carpintero a este hombre no lo reconoce, ni tampoco lo reconoce el hombre que encuentra el cuerpo. Pero me pregunto, una contradicción, solo para dejarla abierta y para discutir después. ¿No son el carpintero, según la filtración de información de la policía, el carpintero y el hombre que encontró el cuerpo quienes armaron el identikit del acusado? Si son las personas que hicieron el dictado de rostro, el identikit se parece a Richard el Conejo Gutiérrez, ¿por qué no lo identificaron en rueda de personas? Es llamativa la contradicción. Si la policía todo el tiempo dijo acá en Uruguay que quienes habían elaborado el identikit eran el carpintero que la ve a Lola y un tipo que camina detrás. Y el hombre que encuentra el cuerpo que dice en declaraciones televisivas, yo caminé y encontré el cuerpo porque vi un tipo merodeando. Y cuando le preguntaron cómo era el tipo que merodeaba, hizo una descripción. Y la descripción que hizo se corresponde con Richard Conejo Gutiérrez. Pero lo que vale es tribunales. Y cuando fueron a tribunales, a Richard Conejo Gutiérrez no lo reconocieron. Y cuando lo carearon con su compañero de trabajo Sosa, Sosa mantuvo su dicho diciendo que Gutiérrez se borró 3 horas el día de la desaparición de Lola cuando estaban reparando un techo
Y Gutiérrez dijo, no me borré 3 horas. Y Sosa dijo, sí, Gutiérrez, te borraste 3 horas y la plata, cuando te preguntamos cómo tuviste la plata para comprar comida, dijiste la obtuve porque la encontré en la playa. Y Gutiérrez dijo, no, la encontró mi mamá. Entonces, como cada uno se mantuvo en sus dichos en un careo y la prueba era mínima, porque no alcanzaba para detener, Gutiérrez se fue en libertad. A ver, hablemos de los detenidos. 9 en total, arrancó con el hombre del arañazo, siguió con el hombre del ciber, siguió con Tusinkevich. ¿Quieren repasar cada uno de los detenidos? Vamos a ir viendo quién es quién en esta historia. Este fue el último. Richard Conejo Gutiérrez. Aclaro una vez más, la orden de detención de la justicia y el identikit que se había elaborado, que lo señalaba como sospechoso, son de data del 30 de diciembre. La nota que hizo Roberto Funes Ugarte sumó un elemento visual, pero no fue la motivación de la detención, sino que la detención estaba pedida de antes. Ahí está Tusinkevich, también liberado, sin prueba de cargo. Bueno, escuchemos qué pasaba cada vez que liberaban a cada uno de los sospechosos. Como, por ejemplo, cuando empezaban a investigar a la madrina Claudia y a su pareja Hernán, y los desvinculaban prácticamente, los dejaban bajo investigación, pero los liberaban en menos de 24 horas, salía la defensa a aportar pruebas, que iban a presentar una cámara de fotos, ya lo hicieron, para dar cuenta que Lola estaba viva el domingo, porque vamos a hablar de cómo se fue de boca el forense Castro planteando que Lola había muerto supuestamente el sábado a la noche, cuando ni siquiera lo había escrito en el informe. Hablan los defensores de la madrina Claudia y de su pareja Hernán. Lo que el juzgado quería corroborar es esas desavenencias, esas diferencias que existían en la declaración, por ejemplo, de Valentín con Hernán o con Claudia o con otro testigo, si eran desavenencias fundamentales, si se podían acercar y si en definitiva podían ratificarse o rectificarse. Pero ¿nos puede dar un ejemplo de esas diferencias para entender de qué se trata? A ver. Diferencias sencillas como entonces volvimos a las 12 de la noche y de repente uno dijo y eran las 11 de la noche. O de repente estuvo Lola con fulano y después la vi con Mengano y otro decía que no. Al reconstruir todos los hechos con los diferentes testigos que volvieron a declarar el día de ayer, más la declaración de Claudia, más la declaración de Hernán, se pudo determinar que esas diferencias se aclararon o que no eran fundamentales. Tan es así que la jueza y la fiscal entendieron que no había ningún tipo de indicio, no existe ningún tipo de indicio, ningún tipo de prueba que involucre a Claudia y Hernán con este tristísimo hecho. Y por eso es que la fiscal no pide, por lo menos por ahora, ningún tipo de requisitoria, ni pidió ningún tipo de limitación de movimiento o de irse del país de estas dos personas. Todos los indicios que hay, ninguno, absolutamente ninguno, pero el más mínimo, hoy por lo menos, hoy lo que hay en el expediente, involucra a Hernán y a Claudia. Mire. Entonces, digo, que era una línea de investigación, y yo eso lo tengo que admitir, por supuesto que tiene que investigar el entorno familiar, porque además de todo, desgraciadamente y estadísticamente ocurre que muchísimos de estos casos se resuelven dentro del entorno familiar. Entonces, la policía, obviamente, esa línea de investigación la tenía que explotar. Líneas de investigación había varias. Bordes. Hoy, aparentemente, ninguna de ellas habría dado frutos en investigación. La justicia continúa indagando, continúa investigando, se están esperando pericias que iban a hacer en el día de hoy y ya no llegaron. ¿De qué tipo? Llegarán este lunes. ¿Pericias de qué tipo? De varios tipos, algunas de ellas que se conocían verbalmente pero que no habían llegado materialmente al juzgado, varios tipos de pericias, preferiría reservarme las. Doctor, le voy a hacer 3 preguntas en una, para cerrar. ¿Usted sabe si se encontró material genético en las uñas de la víctima, es decir, de Lola, para cotejar? Segundo, ¿le tomaron una muestra de sangre a su cliente? Y tercero, ¿hay otra línea de investigación? Primero, no se encontró ningún dato de ADN en las uñas de Lola. Segundo, se le tomaron muestras de ADN a todos los que pudieran tener algún tipo de sospecha, de implicancia, no muestras de sangre, sino de saliva con un hisopo. ¿A su cliente? Y tercero, hay varias líneas sí aún de investigación. Y no se descarta ninguna. Sí se descartan las que ya por las pericias sabemos que no. Es decir,
no hubo abuso sexual, no hay rastros de violación y demás, pero no se trata ninguna línea de investigación. No se encontró líquido seminal en la zona, ¿no? No en el cuerpo de ella, en el lugar. No. Tampoco. No. Bien, a ver, habíamos dicho que primero se enfocó al hombre de los arañazos. Después se enfocó al hombre del ciber que se mete en el Facebook y de manera estúpida, idiota, pone no la busquen más, está muerta cuando todavía la estaban buscando. Que era un idiota. Pasó por tribunales detenido también, ¿eh? El hombre de los arañazos que después se explica y dice, no, los arañazos los tengo porque me peleé con mi mujer. Y además después el forense Castro dice, no hay arañazos porque no llegó a defenderse. Miren las contradicciones. O sea, buscaban tipos arañados, pero el forense dice que no hay arañazos. Que Lola no tuvo chance de arañar a su atacante. Lo dijo en una nota que hizo con C5N el doctor Castro. Si buscas un arañado, salvo que se haya defendido con un objeto, con una rama, pero las uñas dicen que no hay ADN. Bueno, a ver, decíamos que habló también Jorge, ¿no? El padre de Hernán Tusinkiewicz, haciendo una defensa de su hijo, que fue la segunda línea de investigación que surgió en la causa, cuando empezaron a dudar de supuestas contradicciones en horarios. Lo que metió en la discusión a Hernán Tusinkiewicz y a su mujer Claudia, madrina y marido de Lola, lo que mete en la discusión a ellos son supuestas contradicciones. Nunca quedó claro cuáles eran. Se la preguntamos al abogado que habló recién, se la preguntamos al papá de Hernán. Hablaban que tenían las contradicciones mínimas diferencia de horario. Por ejemplo, el sábado previo a la desaparición de Lola, ¿dónde estuvieron? Entonces Hernán dijo, fuimos a la plaza principal de Barra de Balizas a ver un espectáculo de toque de tamboriles. ¿A qué hora volvieron? 12:30. Y Claudia dijo, volvieron 11:30. Y esas contradicciones, a criterio del juzgado, ameritaba la detención. Para colmo el forense da una nota y dice, no, la data de muerte la encontramos el martes 30 a las 6 de la tarde, la data de muerte es 48 a 72 horas para atrás. No descartamos que haya sido el sábado a la noche, con lo cual, si la madrina y el marido decían que el domingo al mediodía Lola estaba con vida, pero la data de muerte era del sábado a la noche, los metía más aún como sospechosos. Después el forense dijo, no hablo más porque no tengo probada la data precisa. Al día de hoy todavía no se sabe cuándo la mataron con precisión. Creo que tenemos el testimonio justamente del papá de Hernán Tusinkiewicz. Lo vamos a escuchar ahora para repasar la conmoción de lo que fue la charla que tuvo Hernán Tusinkiewicz cuando lo liberaron. En el medio, ¿se acuerdan? El papá de Lola apenas se entera que lo imputan a Hernán Tusinkiewicz, hace una entrevista con los colegas Mariano Iese en América y con la colega Liliana Caruso en América, y los dos le preguntan cuestiones vinculadas al papá de Lola, a la detención de Hernán Tusinkiewicz. El papá de Lola dice, es un ex amigo, cuando todavía no había prueba de cargo, y dice, me mostraron muchas incoherencias de él, evidentemente que era parte de la imputación policial. Bueno, todo eso pasó en cuestión de horas. El papá de Lola, que sale a decir que con las incoherencias que le mostraron de Hernán, empezaba a dudar de Hernán. Y al rato, a las horas nada más, Hernán quedaba libre y el papá lo defendía así. Mire, yo estuve sí en contacto con él y demás, digamos, si le digo así en resumen, está destrozado, está anímicamente muy mal, ya comenzó con su tratamiento psicológico, porque realmente no puede llegar a comprender toda esta situación. El padre de Lola lo conozco yo también, y la relación que se tiene con él, con la madre, con Mariano, es a través de Claudia, de Niera. Claudia es la madrina de Lola, es conocida de Adriana desde hace 20 años, más o menos, 25, no sé de cuánto tiempo. Y a través de que Hernán se pone en pareja con Claudia, bueno, conocen a Lola, se tiene una relación de amistad. Hemos estado juntos en cumpleaños alrededor de la en casa de Hernán, sí, ha estado incluso desde la casa de Hernán también ha permanecido a dormir, ya le vuelvo por decir, así que tenemos una relación bastante fluida, bastante una presencia constante, no tanto de la madrina, sobre todo en la vida de él. No he hablado ni con los abogados defensores, claro, ni queriendo, digamos, insistir mucho sobre todo los hechos que acontecieron, ni con mi hijo ni con Claudia, porque la situación, el estado anímico de ellos... ¿Están acá ahora, Jorge?
¿Están en Buenos Aires ya? Sí. Sí, están en Buenos Aires. Incluso esta chica Claudia viajó al Uruguay a llevar las fotos que tenía, que en ese momento llegó la máquina directamente con todo el sistema, con el kit y todo adentro. El domingo a la mañana o al mediodía, no sé a qué hora fue sacada la foto, estaban en la casa en Baliza. Esas fotos estaban dentro de la cámara y fueron remitidas al Uruguay por WhatsApp al abogado defensor cuando estaban en una audiencia determinada y se la mostraron a la jueza. La jueza pidió que por favor le llevaran la máquina para allá para tenerla como elemento probatorio las fotos. Así que bueno, partieron, no sé, esta mañana en el avión. Parece que yo estuve con ella. Sí. Una chica muy simple, muy recatada, muy dulce, digamos, actual, ¿no es cierto? Siempre con un libro en la mano, o sea, también una chica, una hermosa piba aparte, muy dulce, realmente. Muy dulce. Una chica dulce. Es una barbaridad. Esto es una barbaridad, porque encima de Claudia ni Hernán, que la querían realmente con todo el corazón, pudieron hacer el duelo. Y eso es lo que realmente a su vez todavía encima los tiene realmente mal. Bien, hasta ahí la palabra del padre de Hernán Tusinkiewicz, dolorido por la detención del hijo y también dolorido por el asesinato de Lola. A ver, hoy recorrimos la escena del crimen. Hoy nos metimos por primera vez en la casa donde estuvo Lola. Impactante la imagen. Hay 8 pibes de su misma edad, inquilinos, hoy en esa casa. A ver, es cierto que en esa casa no pasó nada desde el punto de vista criminal, pero es impactante estar ahí, recorrer la zona, meterse en el escenario del crimen. Vean este adelanto de lo que es el lugar, porque va a ser eje del debate con distintos invitados, expertos en criminalística y forenses que tenemos en el piso. ¿Por qué? Porque la pregunta que voy a dejar flotando es, ¿necesariamente un lugar como el que van a ver ahora puede indicarnos que el autor es alguien que conoce la región? Yo voy a contar bien cómo es el lugar y lo van a ver además, pero digo, necesariamente un lugar como este que van a ver ahora, donde mataron a Lola, indica que el autor es alguien de la región, que conoce la región, o pudo haber actuado al azar total y eligió justo un lugar inaccesible, complejo, donde te hundís en la arena. Adelanto del trabajo que hicimos hoy con Guillermo Santillán en la escena del crimen. Lo que está claro en el expediente es que Lola Chomnalés salió de su casa el día 28 de diciembre a las 2:30 de la tarde después de almorzar. Esto queda documentado por la declaración de la madrina y su pareja, Hernán Tusinkiewicz. Lo que no se sabe es qué le pasó acá. Ella buscaba caminar con destino a la playa de Aguas Dulces. En este lugar hay 2 hipótesis de trabajo que maneja la policía. Vamos a reconstruir las 2 situaciones. La primera, se la llevaron por la fuerza. A ver, un escenario posible, sí, fíjense, no hay absolutamente nadie. Un día soleado y en la playa no hay prácticamente nadie. Para la zona de Barra de Balizas, nadie. Para Aguas Dulces, que estamos más cerca, 6, 8, 10 personas. La puedan haber abordado por la fuerza y que no se note, claramente pudo ser un escenario posible de esta historia. La otra situación, que la hayan engañado, que haya conocido una persona, que esa persona le haya propuesto caminar hacia la zona de bosque de médanos y con algún pretexto engañada, caminó, se metió por esta zona de dunas y la terminaron matando. Bueno, impresiona el lugar, impresiona el lugar. Hay que pasar esa duna, ¿vieron donde me paro ahí, me planto en ese lugar? Hay que pasar esa duna, se cae como en un pozo que combina vegetación, bosque, ramas, lo van a ver ahora, nos vamos a meter directamente en la escena. Y en ese lugar, de acuerdo con el forense Castro, se comete el homicidio. A mí me impresionó, opinión, no información. Esto no es información, es sensaciones de este cronista en el lugar. Me parece un lugar inaccesible si no lo conoces, pero el azar también puede jugar. Puede ser alguien que no conozca la región en profundidad y decida abordar ahí a la víctima y meterse justo en un lugar que le da la capacidad de la orfandad de testigos, le da la capacidad de la impunidad. Es impactante el lugar. Nos perdimos con nuestro camarógrafo un rato largo, después vino la tormenta. Es complejo, te hundís en la arena, no es fácil llegar. Es decir, tenés que caminar de forma voluntaria. Vamos a discutir ese tema con invitados que están en el piso, con nuestro compañero Bernardo Maniago, que está con 3 especialistas,
extensa carrera en científica, 2 de ellos en la policía bonaerense, son expertos en criminalística, en materia forense, que nos pueden ayudar a entender esta pregunta que dejo abierta. ¿Necesariamente un escenario como el que ven amerita pensar en un atacante de la zona, o puede ser un tipo que al voleo, siendo incluso un turista de ocasión, elige azarosamente un lugar inaccesible, inexpugnable, que nos costó encontrar? Mauro, muchísimas gracias. ¿Cómo te va? Estamos con el licenciado en criminalística Luis Olavarría, con el licenciado en criminalística Walter Gorba, gracias por venir a los tres, y con Héctor Bernardo Muñiz, que es ingeniero en seguridad e higiene y especialista en homicidios también. Así que muchas gracias por venir a los tres. Lo primero que nos llamaba la atención, Mauro, es lo desolado de la playa. Y uno se pregunta, más allá de que la chica estaba con la familia y demás, es si es normal que una familia que va desde Buenos Aires, ¿no es cierto?, con todos los cuidados y con todas las alertas y los entrenamientos que las familias de Buenos Aires tienen, en general en cuanto a cuestiones de seguridad, que vaya caminando 6 kilómetros por una playa que está totalmente desolada, siendo una chica totalmente vulnerable, ¿no? Una chica de 15 años de edad, sí, y en cuanto a lo físico también, ¿no? Como forastera del lugar. Y que no conoce el lugar. Llama mucho la atención. Y bueno, lo que les preguntaba, tengo una Mauro... respuesta para eso. ¿Cómo, Mauro? Que tengo una respuesta para eso. El lugar invita. Es muy tranquilo. A ver, no sé por la edad, no me gusta hacer un prejuicio sobre la valoración de cada familia, de cómo considera, en este caso, ni siquiera su familia directa, sino las personas que la alojaban en su casa. Pero digo, les garantizo que vi hoy con Guillermo Santillán caminando por la playa, más que por la playa, por la ruta que une Punta del Este con Cabo Polonio, con Barra de Balizas y con Aguas Dulces, infinidad de chicas jóvenes caminando solas haciendo dedo. Me parece que es una cuestión del verano, que el lugar invita, que nadie piensa que puede pasar un escenario criminal como este. Es una sensación de lo que siento habiendo estado en el lugar varias horas como hoy. Bueno, y lo que decías entonces es si necesariamente la persona que cometió el crimen tiene que haber sido una persona que conozca al detalle el lugar, que sepa que en ese lugar, la playa de Sancha, que hay una loma, como nos marcaba Mauro, un médano, y que detrás, bueno, es otro mundo, ¿no? No sé, Luis, yo para mí calculo que veníamos charlando que es una escena de primaria, ¿no? Que para mí puede ser un vaquiano de la zona, tranquilamente, que bajo amenaza la haya llevado a ese lugar para cometer el delito, ¿no? Me gustaría preguntarle a Mauro si él tuvo acceso al expediente y preguntarle si fue filmada la escena del crimen, si se constituyó la jueza, el fiscal, si fue filmada la escena, para poder tener una valoración más concreta, ¿no? Mauro. Mirá, ¿cómo te va, Muniz, tanto tiempo? Sí, vos sabés que, a ver, acceso al expediente, a las fojas, no tuvo nadie acá. Nadie. Pero habló el forense Castro y hablaron los abogados y todos coincidieron en distintas notas que dieron que sí, que fue todo filmado, se vio una escena de aquella madrugada, esa maratónica madrugada desde el hallazgo del cuerpo hasta el levantamiento del cuerpo, con la misma capacidad operativa que se ve en las escenas de crímenes en Buenos Aires. Los expertos trajeados con esas ropas blancas que vos también conocés y que conoce también Olavarría y Gorbach, con barbijo, el mismo escenario de la unidad criminalística que se ve en un crimen en Buenos Aires se vio acá. Recuerdo haber escuchado que se había grabado todo lo que fue concerniente al levantamiento del cuerpo. Pero como no tenemos acceso al expediente en nada, ni siquiera por parte de los abogados en ninguna parte, no quisiera aventurar precisiones de ese tipo, no las tengo. Y el otro comentario acá con Luis que veníamos haciendo... ¿Por qué lo detallás, Muniz? ¿Cómo? ¿Por qué te importa tanto la filmación? ¿Qué podría aportar la filmación del levantamiento? Para verlo nosotros desde afuera, para tener una impresión más concreta del lugar y hacer un aporte más científico, más certero, ¿no? Otro tema importante que veníamos charlando con Luis es el tema del vómito. Ver si fue levantado, ver la proyección, si lo tenía en las ropas. Claro, la noche juega un poco en contra en criminalística y muchas veces en espacios tan abiertos. O sea, la noche uno no puede ver bien todos los indicios que nos rodean. Entonces, lo mejor es trabajar y volver al otro día. Creo que han vuelto, pero lo que se perdió en ese, no sé qué es lo que se levantó. Uno de los temas que tengo entendido es la cuestión entomológica.
eso nos podría dar una precisión con el intervalo posmortal, con la data de la muerte, pero muchas veces si las deposiciones de moscas están en la arena, no se ve, porque es como que está mimetizado. Bueno, y eso es un dato que Luis, desconocemos, si están los resultados. Así que la noche es un problema. Lo del vómito Podría también. pasar, le pregunto a los tres, a Gorbach, a Olavarría y a Muniz. ¿Podría pasar que nunca podamos achicar la data de muerte en función de estos parámetros que ustedes cuentan, la nocturnidad, la arena, la entomología forense, que nos quedemos con una data de muerte tan amplia de 48 a 72? ¿O ustedes son optimistas que un buen trabajo aquí del ITF de Montevideo, que seguramente ustedes conocen especialistas de aquí en la región, pueda acercar esa brecha? Porque es fundamental para ubicar sospechosos adentro o afuera en una data de muerte. Sí, Sí. Sí, yo soy optimista, pero más allá de eso, lo que pienso, Mauro, es que si hasta el momento se sigue manteniendo este parámetro o este abanico amplio, ¿sí?, de estas 48 72 horas, y no se trata de profundizar justamente en achicar este lapso, lamentablemente quedan bajo sospecha, bajo imputación, bueno, en fin, diferentes personas o personalidades que lo hacen, digamos, susceptibles de estar en cierta forma involucrados y no totalmente descartados de la causa, digamos. Igual ¿Pero les puedo decir algo a los tres? Miren, si ustedes me dicen, que como en el caso Melina Romero, que la data de muerte no se pudo establecer porque encuentran el cuerpo prácticamente 20 días después de búsqueda, uno dice, bueno, a ver, suena posible, el cuerpo está en un estado de descomposición absoluto, un montón de factores que se explicaron en esa causa y que la Cámara del Crimen de San Martín dijo, ni siquiera sabemos cómo la mataron a Melina Romero 4 meses después. Hablamos de la chica asesinada a la salida de Chancanab en San Martín. Ahora, pregunto, acá hay 2 días de búsqueda nada más, a lo sumo 3. ¿No se puede achicar esa brecha? ¿Es tan difícil desde lo técnico? Lo pregunto desde la ignorancia total, tratando de aprender con ustedes. Yo creo que hay un detalle que para mí es importante, que es, tenemos algunas precisiones, tenemos 2 puntos importantes. Uno es que la salida es a las 2 de la tarde del domingo y se encuentran a las 6 de la tarde del martes. Muy bien. Un dato muy importante que se revela en la autopsia es el contenido estomacal, que es diferenciable. Cuando es diferenciable, se está hablando de 2 o 3 horas luego de haber almorzado en este caso. ¿De la ingesta de alimentos? De la ingesta, 2 o 3 horas. Bueno, si llevamos esa línea de tiempo, calculemos 3 de la tarde, 4 de la tarde para poner un número del domingo, y si nos vamos 48 horas más, serían las 4 de la tarde del día martes. Tendríamos 2 o 3 horas más. O sea, Luis, para usted entonces, con la información que se conoce periodísticamente, que los pocos trascendidos surgieron del vocero de la Corte de Justicia de Uruguay, Luis, ¿sería compatible la data de muerte con las 4 de la tarde, 4 y media del domingo, porque se determinó ingesta de vegetales como declaró la madrina y el marido de la madrina, y el tiempo que llevaba esa digestión alimentaria es compatible con esa data de muerte? Claro, y después tenemos otro dato más que me parece importante, que es el cerebro se licúa a las 48 horas. Y según la autopsia, según la versión del médico, Castro, el cerebro estaba licuado. Así que estábamos bien a las 48 horas. Margen. Y habría un dato que desconozco, que por ejemplo, si se pidió intervalo postmortal en cuanto a humor vítreo, tendríamos que estar hablando más de 36 horas. Luis, Mauro, evidentemente el hecho de que la datación de muerte presente alguna amplitud, bueno, no está corroborado terminantemente que sean las 48 horas, sino que hay una posibilidad de que sea más amplia, aunque todo indique que puede haber sido a las 48 horas. Hable un abanico de hipótesis más amplio, ¿no?, que seguramente vos podrás haber evaluado hoy allí, ¿no? Sí, a ver, hoy recorriendo el lugar, creo que te referís al material que hicimos aquí en Barra de Balizas y en Aguas Dulces. Hay 2 preguntas que surgen cuando uno está en el lugar. ¿La abordaron
amenazándola con un arma blanca y se la llevaron porque aprovecharon que nadie ve nada en ese lugar, que hay poca gente, que camina una persona detrás de la otra a 300 metros? ¿O alguien se la llevó con un pretexto, con un engaño, con un chamullo para meterla en ese lugar prácticamente inaccesible? Miren el trabajo que hicimos con Guillermo Santillán, presten atención a esta recorrida por el lugar que vamos a ir analizando minuto a minuto aquí en el expediente. La falta de testigos es el principal obstáculo de la causa por el crimen de Lola Chomnales. Claro, fíjense, estamos exactamente a la misma hora de una hipotética data de muerte de Lola y no hay nadie en la playa. Atrás mío, barra de balizas, 6 kilómetros para atrás no se ve una sola persona y para el lado de Aguas Dulces, muy poca gente. Los dos escenarios de la investigación son posibles, o se la llevaron engañada o con un arma blanca la fueron intimidando, apretando, hasta llevarla a la zona de Médanos, donde la mataron. Las dos alternativas tienen lógica. Se supone que el camino que hizo Lola Chomnales hasta ser asesinada es este que vamos a reconstruir. Insisto, no se sabe si bajo presión, bajo intimidación, amenazada con un arma blanca o engañada con algún pretexto. Este es el camino que hace desde la playa, según la reconstrucción que hicieron los investigadores. Vino de la playa, en algún momento se sale del eje del camino que une barra de balizas con Aguas Dulces y acá vemos pisadas del personal policial que subió desde la playa para llegar a la escena del crimen, porque se supone que es la escena primaria. Hasta ahora nadie habló que este lugar sea una escena secundaria. De hecho, el forense de la causa, el doctor Castro, habla de que no hay signos de arrastre. Este es un dato. Igual la jueza pide los informes del clima para saber si llovió y si la lluvia pudo haber tapado pisadas o signos de arrastre, pero todo indica que la escena primaria es el lugar donde vamos a ir ahora. Fíjense la diferencia de lo que era la playa con esta zona. ¿Pudo llegar engañada por alguien que con un pretexto de instruirla en turismo de la zona le dijo, mirá que te muestro un lugar determinado y cayó en esta trampa? Es una posibilidad. Miren la diferencia de matiz de este lugar, que estamos a metros de la escena del crimen, con la playa. Miren esta referencia. Mirá lo que es la playa ahí, mirá cómo cambia la zona, la geografía. Y acá directamente, si antes no había nadie, acá adentro, retirado 50 metros de la playa, no te ve nadie. Cuando bajemos se van a dar cuenta que entramos en un lugar que es como un pozo. Hay más pisadas de gente que evidentemente recorrió la zona, pero cambia absolutamente. Y es más, ni siquiera se escucha el ruido del mar, va perdiendo intensidad. Si pidió ayuda, no la escucharon. Si quiso correr o pedir ayuda, en la hipótesis que llegó amenazada con un arma blanca hasta este sector, no la escucharon. Miren lo que es. Pura vegetación, perdido, alejado del mar. Por eso la hipótesis de un ataque bajo engaño tiene cierto asidero. No es tan descabellado pensar que caminó hasta esta zona confiada con el pretexto de que le iban a mostrar un lugar, y además es distinto el lugar. Cierra un engaño de decirle, mirá, vamos para adentro que hay una zona distinta, con médanos, con arbustos, una especie de bosque. Bueno, después de recorrer mucha zona de laberinto, de árboles, de dunas, de vegetación y demás, llegamos a un lugar donde todavía se ve la tarea de los peritos. Fíjense, guantes que usaron los peritos para hacer probablemente los primeros estudios sobre el cuerpo de Lola Chomnales. Todavía quedaron acá en el lugar. A ver, certezas, hay muy pocas. Certezas en este escenario, ¿sí? El lugar. Para los investigadores en la escena primaria por ahora no han variado. Mecánica del crimen, muerte por asfixia, lo dice el forense Castro. ¿Cómo? Primero 2 puntazos al cuello en un intento por degollarla, que no prosperan. Después 2 puntazos en los brazos. Y después con la víctima, se presume, esto hay que probarlo, fundarlo y demás, con la víctima boca abajo, la asfixia contra la arena. Porque lo que dice la autopsia es que Lola muere aspirando arena. No es que la sepultan y la entierran.
lo que dijo el forense y lo que dice el expediente es que no estaba sepultada, enterrada. Si bien su cuerpo estaba tapado con arena, un testigo que caminó por la zona y que colaboraba con la búsqueda lo termina encontrando. ¿Qué dice el testigo? Seguí los pasos de alguien que merodeaba la zona, de una persona que curioseaba, que me llamó la atención aquel día martes 30, es decir, 2 días después de la desaparición. Bueno, seguí los pasos de ese hombre, llegué a un lugar y encontré a Lola muerta. No había signos de abuso sexual, dice el forense, no había ropas rasgadas y no hay nada que indique lesiones genitales o paragenitales. ¿Se puede descartar el abuso? El forense dice no, pero en lo técnico no está probado y eso es lo que vale. Es realmente impactante el lugar del crimen mostrado como nos mostraba recién Mauro Zeta. Le vamos a preguntar a los especialistas porque realmente estamos sorprendidos por la posibilidad de haber visto por primera vez el lugar que aparentemente sería el crimen. Sí, brevemente porque tenemos que ir a una pausa, después vamos a seguir también con el móvil. Pero sí, a esta chica, ¿la llevaron engañada a ese lugar o la obligaron a ir hasta ahí? Porque la verdad cuesta creer que una chica de 15 años se aleje tanto, Claro. sobre todo de la playa, ¿no? Aparte una chica bien preparada y culta, porque una chica que leía, Sí. de familia... Tenía trato social. Correcto, Sí, sí, total. sí, sí, sí. O sea que para mí fue la incursión hasta ese lugar bajo amenaza. Yo le preguntaría a Mauro si por ahí vio algunas manchas hemáticas. Porque Ahora dijo enseguida que, le vamos a preguntar, sí. y también si hay presencia de vómitos, ¿no? Porque Ujú. tendría que haber, porque lo que se comentó el doctor Castro, ¿no? Sí, usted decía que probablemente el miedo le haya provocado vómito. Quizás. Porque es una posibilidad. Podría tener una alternativa, una justificación del vómito, Sí, ¿no? y en cuanto a si fue sola o la obligaron a ir, si fue, engañado, la obligaron a ir. Yo creo que la obligaron a ir. Tiene todo como una amenaza. Claro. Y bueno, pero ahí implica el miedo. Sí. Me parece que el lugar incluso se presta. ¿Puede haber sido ese el lugar del crimen o la mataron un poco antes, la llevaron llevaron el cuerpo hasta el lugar? Nosotros tuvimos en la provincia un lugar similar, una víctima de las mismas características, no es en esa posición, pero el lugar, el escenario pintaba lo mismo. Y para mí, concretamente, se corresponde el hallazgo de la víctima con la escena primaria, digamos. ¿Gorbak? Sí, yo en primer momento, digamos, quiero descartar, por lo menos desde mi visión, que Lola, por propia voluntad y ella sola haya ingresado a ese lugar. Sí, Evidentemente hubo, a mi criterio, algún tipo de coacción, intimidación, para que justamente se ejerza, digamos, esa acción y no por un propio espíritu aventurero de ingresar a este ámbito que, como bien acá Mauro lo está reflejando en este excelente documento periodístico que está haciendo, evidentemente esto es un escenario atípico y me animaría a decir que incluso debe conocerse, es decir, este sendero de ingreso y egreso del lugar. Mauro, te escuchamos, la verdad que es sorprendente, como decíamos, el material que pudieron lograr allí y mostrar lo que sería aparentemente, acá los especialistas coinciden en que podría ser la escena del crimen, ¿no? Y que permite aventurar que la chica fue obligada hasta ese lugar, ¿no? Sí, me sorprende la coincidencia de los 3 expertos en esto de que para el criterio de ellos Lola fue obligada a llegar hasta ese lugar y no engañada. Ellos ven, razonan viendo el lugar. En un rato fuimos a la casa. Impactante. Viven hoy 8 pibes de la misma edad que ella. Entramos a la casa donde se alojó. Ustedes dirán, ¿y para qué? ¿Qué tiene que ver con el hecho? Se investigó esa casa, no lo estoy imaginando. ¿Se acuerdan? Se allanó la propiedad, se secuestraron cuchillos en otra hipótesis de trabajo. Bueno, en un rato fuimos a Barra de Baliza, fuimos a la casa, nos metimos por primera vez adentro de la casa. Este es parte del trabajo que hicimos con Guillermo Santillán. Había arreciado una tormenta infernal en la región. Después de esas imágenes a pleno sol, en un rato mostramos la casa por dentro. ¿Qué buscaron los peritos cuando investigaban a la madrina y a su marido Hernán? Hipótesis que después empezó a perder vigencia. En un ratito, todos los detalles.
Decíamos que el misterio de Lola sigue sin resolverse. Estamos hablando de casi 2 semanas de un enigma, de un crimen brutal, artero, despiadado. Estamos en vivo con el expediente desde Uruguay, siguiendo la investigación que está en foja 0, con 9 detenidos, todos liberados, con un informe forense que todavía no está glosado de forma final a la causa. Se espera que desde aquí, desde Montevideo, viaje a Rocha, a unos 150 kilómetros de aquí o 200 y pico kilómetros de aquí al juzgado, viaje el informe completo del ITF, Instituto Técnico Forense. Fuimos a la escena del crimen. Presten atención, los forenses acaban de decir en el piso que para ellos, por el lugar, por la topografía, Lola llegó amenazada y no engañada, que la única forma de meterla ahí es bajo amenazas. El informe, nos metimos en la escena del crimen, vean el mar, la playa y esa fosa donde mataron a Lola. La falta de testigos es el principal obstáculo de la causa por el crimen de Lola Chomnales. Claro, fíjense, estamos exactamente a la misma hora de una hipotética data de muerte de Lola y no hay nadie en la playa. Atrás mío, barra de balizas, 6 kilómetros para atrás no se ve una sola persona y para el lado de Aguas Dulces, muy poca gente. Los dos escenarios de la investigación son posibles, o se la llevaron engañada o con un arma blanca la fueron intimidando, apretando hasta llevarla a la zona de Médanos donde la mataron. Las dos alternativas tienen lógica. Se supone que el camino que hizo Lola Chomnales hasta ser asesinada es este que vamos a reconstruir. Insisto, no se sabe si bajo presión, bajo intimidación, amenazada con un arma blanca o engañada con algún pretexto. Este es el camino que hace desde la playa, según la reconstrucción que hicieron los investigadores. Vino de la playa, en algún momento se sale del eje del camino que une barra de balizas con Aguas Dulces y acá vemos pisadas del personal policial que subió desde la playa para llegar a la escena del crimen, porque se supone que es la escena primaria. Hasta ahora nadie habló que este lugar sea una escena secundaria. De hecho, el forense de la causa, el doctor Castro, habla de que no hay signos de arrastre. Este es un dato. Igual la jueza pide los informes del clima para saber si llovió y si la lluvia pudo haber tapado pisadas o signos de arrastre, pero todo indica que la escena primaria es el lugar donde vamos a ir ahora. Fíjense la diferencia de lo que era la playa con esta zona. ¿Pudo llegar engañada por alguien que con un pretexto de instruirla en turismo de la zona le dijo, mirá que te muestro un lugar determinado y cayó en esta trampa? Es una posibilidad. Miren la diferencia de matiz de este lugar, que estamos a metros de la escena del crimen, con la playa. Miren esta referencia. Mirá lo que es la playa ahí, mirá cómo cambia la zona, la geografía. Y acá directamente, si antes no había nadie, acá adentro, retirado 50 metros de la playa, no te ve nadie. Cuando bajemos se van a dar cuenta que entramos en un lugar que es como un pozo. Hay más pisadas de gente que evidentemente recorrió la zona, pero cambia absolutamente. Y es más, ni siquiera se escucha el ruido del mar, va perdiendo intensidad. Si pidió ayuda, no la escucharon. Si quiso correr o pedir ayuda, en la hipótesis que llegó amenazada con un arma blanca hasta este sector, no la escucharon. Miren lo que es. Pura vegetación, perdido, alejado del mar. Por eso la hipótesis de un ataque bajo engaño tiene cierto asidero. No es tan descabellado pensar que caminó hasta esta zona confiada con el pretexto de que le iban a mostrar un lugar, y además es distinto el lugar. Cierra un engaño de decirle, mirá, vamos para adentro que hay una zona distinta, con médanos, con arbustos, una especie de bosque. Bueno, después de recorrer mucha zona de laberinto, de árboles, de dunas, de vegetación y demás, llegamos a un lugar donde todavía se ve la tarea de los peritos. Fíjense, guantes que usaron los peritos para hacer probablemente los primeros estudios sobre el cuerpo de Lola Chomnales. Todavía quedaron acá en el lugar. A ver, certezas, hay muy pocas. Certezas en este escenario,
¿sí? El lugar. Para los investigadores en la escena primaria por ahora no han variado. Mecánica del crimen, muerte por asfixia, lo dice el forense Castro. ¿Cómo? Primero 2 puntazos al cuello en un intento por degollarla, que no prosperan. Después 2 puntazos en los brazos. Y después con la víctima, se presume, esto hay que probarlo, fundarlo y demás, con la víctima boca abajo, la asfixia contra la arena. Porque lo que dice la autopsia es que Lola muere aspirando arena. No es que la sepultan y la entierran. Lo que dijo el forense y lo que dice el expediente es que no estaba sepultada, enterrada. Si bien su cuerpo estaba tapado con arena, un testigo que caminó por la zona y que colaboraba con la búsqueda lo termina encontrando. ¿Qué dice el testigo? Seguí los pasos de alguien que merodeaba la zona, de una persona que curioseaba, que me llamó la atención aquel día martes 30, es decir, 2 días después de la desaparición. Bueno, seguí los pasos de ese hombre, llegué a un lugar y encontré a Lola muerta. No había signos de abuso sexual, dice el forense, no había ropas rasgadas y no hay nada que indique lesiones genitales o paragenitales. ¿Se puede descartar el abuso? El forense dice no, pero en lo técnico no está probado y eso es lo que vale. Bien, impresiona cada vez que repasamos este documento, estuvimos ahí toda la mañana, impacta saber que en ese lugar se presume, según el primer informe forense de la causa, mataron a Lola Chomnales. Preguntas hay por lo menos un manual de 10 que siguen abiertas. A ver, ¿por qué la mataron? ¿Por qué el arma blanca? ¿Por qué el robo de la mochila? ¿La mochila es el objetivo solamente? ¿Hay un objetivo sexual? Preguntas del caso que quiero repasar con los invitados en el piso y con Bernardo Maniago para meternos en cada enigma de esta historia, que hasta ahora es un enigma completo. Sabemos solamente que la mataron, sabemos de un crimen brutal, pero no sabemos nada más. Bernardo. Mauro, para hacerlo más gráfico, vamos a ir viendo algunas placas con los principales interrogantes del caso, que son realmente muchísimos, ¿no? Así que vamos a ver la primera de ellas. ¿La mataron? ¿En dónde la encontraron? Bueno, ya los peritos habían prácticamente coincidido en que sí, ¿no? Claro. ¿Qué visión tienen? Sí, como que ese es el escenario criminal primario. Sí, el espacio físico del lugar, de la zona, la muerte y el hallazgo coinciden en el mismo lugar. Muy bien. ¿Vamos a ir a la próxima entonces? Dale. Bueno, ¿cómo la mataron? Asfixia con arena, 4 cortes, quisieron degollarla y no hay señales de abuso. Son todos elementos importantes, así que vamos a ir despacio. La autopsia ya determinó que había arena en los pulmones. Después vamos a ver si esto significa que necesariamente murió sofocada en contra de la arena o no. 4 cortes, si no me equivoco, son 2 en el cuello y 2 en los brazos. Hubo un ataque en su contra. Hoy se hablaba de que no sería un cuchillo de serrucho tipo de cocina, sino un arma blanca más pequeña. Y no hay señales de abuso. Pero estamos básicamente de acuerdo en que se trató de una muerte por sofocación. Sí, yo calculo que estaba comprometida la boca con respecto al piso y hizo una aspiración muy profunda. De hecho, la arena llega a los bronquios, creo. Claro, sí, claro. Vías aéreas inferiores. ¿Qué tiene que pasar para que la arena llegue a los pulmones, que se encuentre arena en los bronquios? Estaba completamente su boca, sus vías respiratorias apoyada contra el piso. O sea, tiene que haber una presión muy grande de, supongamos que esta es la arena, ¿no? De la arena en contra del rostro, y que después de no poder respirar en un momento haga una aspiración muy violenta y que de esa manera la arena llegue a los pulmones. Los granos de arena llegaron hasta los bronquios, una parte muy profunda. Yo quiero destacar que lo importante es que ¿Bernardo? el médico... Sí, Mauro. La pregunta para los tres y sobre todo para repasarla, creo que Walter tiene una teoría sobre el tema, Walter Gorbach. A ver, concretamente, ¿para ustedes es un hecho organizado o desorganizado? ¿Es imprevisto? ¿Es algo que, como dirían los pibes, pinta de repente en la actividad de un criminal que está al acecho, un depredador que elige a Lola como pudo ser cualquier víctima? Y lo que pudo ser un hecho de un delito contra la propiedad o contra la integridad sexual deviene en un crimen. ¿Cómo, con esta imagen que les aporté hoy en el lugar, más los datos que se conocen periodísticamente de lo poco que trasciende el Poder Judicial aquí, qué lectura hacen? ¿Es un atacante organizado o desorganizado y que se organiza para ocultar el cuerpo? ¿Esta actividad de asfixiarla? Subo una pregunta más. ¿Puede dejar ADN de contacto?
Bueno, Mauro, ahí por lo que se van abarajando de los diferentes datos periodísticos y por la cobertura que estás haciendo allí en el lugar, mi hipótesis es que en realidad la víctima fue Lola, como podía haber sido cualquier persona, en el sentido de que aparentemente para mí el victimario es un atacante furtivo, se da esto en una ocasión que él ve propicia, es decir, ve propicia justamente la circunstancia y bueno, lleva consigo un elemento de corte, un arma blanca que quizás es un arma no idónea para quizás la finalidad que él quiso en su momento ejecutar, digamos, con el mecanismo de degüello, degollación, y ante esa imposibilidad... ¿Pero matar para no ser identificado? Sí. Es muy posible, si es una persona del lugar o que tiene cierta permanencia justamente en esa zona, quizás para no ser identificado, esa es una probabilidad también. Por lo menos yo veo más que nada la hipótesis del atacante ocasional, digamos, no alguien organizado que ya salió con un plan, digamos, o una premeditación, quizás tenía la premeditación del lugar o el ámbito en donde justamente se le dio muerte a Lola. Quizás es un conocedor de ese ámbito y ve justamente que en esa geografía o topografía quizás ese están dadas las condiciones. Exactamente, tiene todos los ingredientes para hacer el lugar, digamos, para cometer o ultimar el ilícito. Sí. Yo, con respecto a lo que planteaba... ¿Bernardo? Sí. ¿Sí que nos decía? Con respecto a lo que planteaba Mauro y con respecto a lo que decía acá el licenciado, creo que es organizado con respecto al perfil, porque no ha dejado ningún residuo, ningún rastro, levantó todo lo que lo podía incriminar. Claro. Bueno, ahora se hablaba, Mauro, hoy que habían pedido nuevas pericias sobre un buzo, una madera con pelo y una colita de cigarrillo, ¿no? Bueno, ahí quiero ir. ¿Les puedo decir algo a todos los que están ahí en la mesa? Creo que tenemos la imagen, si no la tenemos la buscamos, porque el material que hicimos fue, mucho material. Hoy había en el lugar, está bien, ustedes van a decir que suele pasar, porque ustedes trabajaron en la policía científica, van a decir, ¿está bien dejar los guantes de pericia todavía tirados en el lugar? Pregunto desde la ignorancia. Y otra cosa, había un calzoncillo tirado que no se sabe de quién es en el mismo escenario. El vocero de la Corte de Uruguay confirma que levantaron un buzo, que levantaron colillas de cigarrillo y que levantaron también una madera con cabellos, pero no puede afirmar de ningún modo que sean cuestiones vinculadas al homicida, porque esta zona, ustedes vieron hoy, entramos tranquilamente caminando, pero no, hoy ya estaba sin valla de protección hace 8 días atrás. Digo, pregunto, estos elementos que ahora aparecen como nueva pista en la causa, colilla de cigarrillo, cabello en una madera, un buzo. Cuando yo les cuento que hoy fui y encontré un calzoncillo tirado en el escenario, ¿tienen un valor indiciario real? Digo, ¿con qué lo vas a cotejar? ¿Cómo? Bueno, Mauro, yo te lo comento desde mi óptica. Yo soy civil, es decir, no he pertenecido a una institución de seguridad, pero cuando veo este tipo de escenario en donde se hace un relevamiento y justamente un relevamiento a destiempo, es decir, este levantamiento de la colilla, de cigarrillos y demás, que aparentemente no se habría levantado en el momento que se ha ejecutado justamente el levantamiento del cuerpo, da a entender de que el escenario es muy desprolijo, es decir, y la actividad, muy humildemente lo digo, la actividad pericial quizás no fue lo puntillosa que deba ser, es decir, no concibo el hecho de que haya guantes de látex utilizados por los peritos en el lugar. Y como esto también, si se ve que en el escenario tiene otra contaminación de otras vestimentas y demás, ¿por qué? Si estaban preexistentes no fueron levantadas y retiradas y limpiado, digamos, el escenario. O la tiraron después. O la tiraron después. Sí. O si el lugar se pudo haber mantenido. Una pregunta para los tres. La dejamos pendiente. Sí. Piensen en la teoría del ataque sexual. Bueno, justamente si la placa que sigue, un ataque sexual no consumado. Piénsenlo para después. La placa que sigue, Mauro, apunta justamente a eso. La pregunta siguiente es, ¿fue un ataque sexual o se trató de otra motivación? Porque lo que está quedando más en el aire, más allá de todas estas, en principio, precisiones a las que se van arribando, es el tema del móvil, ¿no? Pero está bien, la llevaron hasta ese lugar, la obligaron a ir hasta ahí, la mataron en ese lugar, pero ¿cuál era la motivación? Sí, como dijo el doctor Castro, no hay que descartar esa situación de un ataque sexual, ¿no? Y con respecto a la escena del crimen, como policía, fue muy desprolijo, como dice acá el licenciado, en dejar resto de trabajo. Yo creo que lo importante es que el médico
el médico, el doctor Castro, estuvo en la escena del crimen desde el momento y sería importante ver qué actividad hicieron los peritos para poder hacer una crítica más sana, ¿no? Sí. Evidentemente no fue prolijo. Y una Ahora, pregunta, sí, pregunta a Mauro, si todavía si vio manchas hemáticas o resto de vómito que le pudo haber llamado la atención. No, Bernardo, absolutamente no. Ahora, en un rato vamos a volver al escenario del crimen. Ya le digo a Muniz, no había ni manchas de sangre, no había ningún elemento que me llamara la atención, salvo la vegetación y esa prenda de vestir y los guantes. Fuimos a Barra de Balizas, fuimos al lugar donde empezó todo, aquel día 28, el almuerzo familiar, la bajada a la playa, Lola que se va para Aguas Dulces, que tenían que caminar 5 kilómetros por la playa, la familia que se va a la playa de la bajada de la casa, el hijo de 14 que se encuentra con un amigo. Bueno, vamos a meternos por primera vez adentro de la casa. Y ustedes dirán, ¿qué valor tiene ir a la casa? Bueno, tuvo valor en su momento para la jueza porque la allanó tardíamente, de forma extemporánea para algunos, pero buscó cuchillos ahí, en una hipótesis que después empezó a perder vigencia, que fue la hipótesis que incriminaba al entorno de las personas de sus guardadores o sus custodios durante las vacaciones. Barra de Balizas, el escenario donde empezó todo. Lola llegó el 27, el 28 se presume desapareció y el 28 la mataron, pero todo empezaba en este lugar. Según el expediente, según la versión oficial, el 28 de diciembre Lola Chomnalés dejó esta casa donde estaba pasando su primer día de vacaciones con la madrina Claudia Fernández, con el marido Hernán Tusinkiewicz y con los hijos de ambos. A ver, se alojó en esta propiedad, ahora hay otros inquilinos, estuvo un día nada más acá y a partir de las 2:30 de la tarde de ese día domingo 28, según la declaración de la madrina, según la declaración de Hernán Tusinkiewicz, según la declaración del hijo de 14 años de la madrina, lo que hizo fue irse Lola con destino final a la playa de Aguas Dulces. Buscaba esa playa, se dividieron, se separaron, acordaron encontrarse 4:30 en la playa que es la bajada de la casa, en Barra de Balizas, pero Lola nunca llegó. La denuncia la termina haciendo la familia, en realidad la madrina, Claudia y Hernán, el marido, la hacen en prefectura, aquí 400 metros abajo, el mismo día, domingo 28, a las 21:30 horas, y al día siguiente, el lunes 29, la denuncia queda radicada concretamente en sede policial. Esta es la versión oficial, no hay nadie que haya podido contraponer estos dichos. Es más, estaba discutiéndose qué había pasado el sábado 28, la noche anterior al domingo donde se documenta la desaparición. Se dijo que Lola estuvo en la plaza principal, que son 100 metros, participando de un toque de tamboriles. Bueno, esto se pudo acreditar porque el propio Hernán Tusinkiewicz, que estuvo detenido y fue indagado, confirmó que él estuvo con ella. No lo niega nunca, no es que dice yo no estuve con ella, no tuve ninguna participación en esa visita a la plaza, son 100 metros, lo admite, lo confirma, pero no lo convierte eso en principal sospechoso de nada. Él dice, el sábado a la noche fuimos a la plaza, estuvimos en el evento de tamboriles, nos vinimos a dormir y el domingo después de desayunar, almorzamos a las 2:00 de la tarde, Lola se fue a la playa, nosotros a la playa principal, nunca más la volvimos a ver y después, cuando no volvió, cuando no hay más noticias de ella, es que hacemos la denuncia en prefectura. Dice Hernán Tusinkiewicz y eso fue confirmado, por lo menos la justicia le creyó el argumento y por eso, si bien lo detuvo 24 horas, no lo dejó procesado en el expediente judicial. A ver, vamos a recorrer la zona. Les contaba, bueno, esta es la casa y otra gente alojada ahora, que nada tiene que ver obviamente con las personas que se alojaron en esta propiedad cuando desapareció Lola. Esta es la casa en la que estuvo alojada apenas un día. Este es el lugar donde, ¿se acuerdan? Por ejemplo, Roberto Funes Ugarte entrevistaba a otro sospechoso que tuvo el expediente, el Conejo, Richard Gutiérrez, lo entrevistaba acá. Acá de fondo se veía al papá de Lola en plena búsqueda. Este fue el escenario donde Roberto Funes Ugarte se encuentra con este personaje, el Conejo, que después termina también detenido y liberado tras 4 o 5 horas de indagatoria. En definitiva, esta causa ya tiene 9 personas detenidas, 9 personas indagadas, pero no hay prueba contra ninguno. Lo único certero es que Lola estuvo acá, lo único certero es que Lola se fue a la playa y lo único certero es que a Lola la mataron. Nada más que eso. Bien, nos metimos después en la casa, obviamente con la autorización de los inquilinos que la están ocupando. Es un grupo de 7, 8 pibes de la misma edad de Lola, un poquito más grandes, que están de vacaciones en esta casa. Queríamos ver el lugar por dentro porque fue motivo de investigación. Ustedes dirán, hoy
es extemporáneo haber investigado esa propiedad. De hecho, la allanaron tardíamente o buscaron cuchillos de forma tardía, pero siempre en la línea que apuntaba la madrina, Claudia Fernández, y que apuntaba Hernán Tusinkiewicz, el marido. Línea, hipótesis de trabajo que la propia defensa después pudo desbaratar. Dicen ellos aportando fotografías de Lola con vida el mismo día domingo. Dicen ellos con eso derriban cualquier hipótesis de trabajo contra el Hernán Tusinkiewicz y contra la madrina Claudia. Nos metemos en la casa. Ahí durmió una sola noche. Impacta saber que Lola viajó desde la Argentina para sus vacaciones en ese lugar, donde no hay prácticamente nadie, que es un lugar, un paraíso vegetal, y un día de vacaciones pasó nada más y la terminaron matando. Nos metemos en la casa, presten atención, el lugar fue allanado porque de ahí salió y porque en algún momento en la causa se investigó un crimen intrafamiliar. Miren. La casa donde estuvo alojada Lola Chomnales apenas 30 horas, 36 horas antes de ser asesinada. A ver, ¿se determinó que estuvo acá? Sí, lo declaró su madrina Claudia, el marido Hernán, el hijo de 14 años. En esta casa se hizo un allanamiento. Una vez encontrada asesinada Lola, se secuestraron cuchillos de esta propiedad para ver si alguno de esos cuchillos había sido utilizado en el homicidio. Claro, era cuando se investigaba la hipótesis del marido de la madrina como posible sospechoso. Cuestión que quedó prácticamente descartada porque la jueza lo indagó y lo liberó, como al resto de las personas que pasaron por el despacho de la jueza López en el Departamento Judicial de Rocha. Lola estuvo acá, almorzó acá a las 2:30 de la tarde de aquel domingo. Aquel domingo 30 o aquel domingo 28, Lola almorzó acá. Eso quedó asentado por la declaración de la madrina, del marido y también con la presentación de una cámara fotográfica. Eso es lo que quieren documentar desde la defensa de Hernán, que almorzó acá y de acá se fue a la playa aquel domingo 28. Y el martes 30 la encuentran asesinada a las 6 de la tarde. Llegó a estar acá un día y medio, no mucho más. La noche del sábado, fue sábado 27, fue a la plaza y estuvo participando en un evento de tamboriles. Estos son los elementos que hay en relación al paso de Lola por Barra de Balizas, no mucho más. No hay más sobre la actividad de ella acá. Sábado 27, plaza, evento de tamboriles. Domingo 28, el almuerzo acá, según documenta la madrina, el marido y el hijo de 14 años. Después la salida para la playa, que podemos hacerla el recorrido inverso, salir de la casa como para ir a la playa. Este fue el escenario de un allanamiento tardío, claramente tardío, que vinieron a buscar cuchillos, cuando en realidad ya la gente ni siquiera estaba habitando el lugar. Ahora hay otros inquilinos, ya se habían ido, Hernán Tusinkiewicz liberado y la madrina también, y allanaron la casa de modo tardío cuando no tenía ningún sentido para la investigación. Este fue un escenario donde Lola se alojó. A criterio de los investigadores acá no pasó absolutamente nada. Se llegó a investigar si este podía ser un escenario criminal, pero quedó descartado prácticamente en el acto. La escena primaria para la justicia sigue siendo el lugar que mostramos en la playa. Bien, una de las claves en esta causa, o lo único que se vio, que apareció visible, fue un identikit. ¿Se acuerdan? Que después nos dimos cuenta que tenía fecha del 30 del 12, pero se lo difundió periodísticamente el 4, si no me falla la memoria, el 4 de enero. El identikit, después se supo, se habría correspondido con el relato de por lo menos 2 testigos. Uno de ellos el hombre que encuentra el cuerpo, el otro un carpintero que dice haberse cruzado con Lola en lo que fue el camino de Lola a su destino de muerte. Este identikit, a criterio de la jueza, o no de la jueza, de la policía, se podía corresponder con Richard el Conejo Gutiérrez, pero después, en rueda de personas, no lo reconocieron a Richard el Conejo Gutiérrez, y el propio Roberto Funes recordó, haciendo memoria, que apenas llegó aquí a Barra de Balizas, la primera nota que había hecho, se la había hecho a Richard el Conejo Gutiérrez, que se parecía y mucho a este identikit. Bueno, con estos elementos, la policía lo detuvo a Richard el Conejo Gutiérrez. El defensor dice no lo detuvo, se presentó solo. Lo concreto es que fue indagado en calidad de sospechoso en base a la similitud que tenía con el identikit y en base al relato de un compañero de trabajo, el de apellido Sosa, que decía, señores, 3 horas estuvo borrado el día de la desaparición de Lola de la obra que estábamos reparando el Conejo Richard Gutiérrez. Para la jueza no alcanzó ningún indicio contra él, lo liberó a las 3 horas de tomarle declaración, tomó en cuenta favorable para Richard el Conejo Gutiérrez la rueda de reconocimiento negativa y el careo con los otros obreros. Recordemos parte de esta nota y nos metemos de lleno con el identikit, porque la pregunta es,
Lo único que tiene la causa es un identikit, y si es así, ¿qué valor tiene? Escuchemos un poco del conejo, hoy bajo investigación, pero libre igual que el resto, y esto le decía a Roberto Funes. Bueno, muy bien. ¿Su nombre? Richard Alejandro Gutiérrez Arias, el famoso conejo acá de Barra Baliza. De Barra Baliza. ¿Hace cuánto que vive aquí o nació aquí? No, vivo en Castillo, pero hace muchísimos años que estoy acá, soy guía turístico, alquilo camping, entonces tipo asesor técnico de los turistas y todo ese tipo de cosas. Por supuesto, la noticia de Lola Chonales que ha desaparecido, esta joven de 15 años. ¿Usted la vio estos días aquí? ¿La reconoce? No tengo ni la menor idea, pero ese caso la verdad que un caso muy llamativo por el tema del turismo que vienen, viste, desde muy lejos, digo, es un tema muy raro eso que se haya desaparecido. ¿Usted qué cree, siendo un guía turístico de aquí, que viene diferente público de diferentes partes del mundo a elegir tranquilidad, una vida menos costosa, más bohemia quizás? ¿Qué pasó con Lola? No sé, la verdad que me parece, primero que nada, tendría que empezar a preguntarle a los familiares ese tema, porque veo que la información, digo, porque acá uno ve mucho juventud, lo que viene, lo que disfrutan con la familia, todo eso, digo, acá este es un caso muy especial. Primero que nada, me supongo que tendría que hablar mucho con los familiares de ella, ¿viste? Capaz que ellos podrían dar mejor información. Muy bien, gracias. Bueno, muy amable, Pacifica. A ver, quiero resaltar una vez más que la jueza de la causa, y vale ir al archivo, había ordenado buscar a este hombre apodado Conejo antes de la difusión completa de la nota que le hizo Roberto Funes Ugarte, que si bien se la hizo el 30, el mismo 30 de diciembre se emitió una vez, pero automáticamente apareció el cuerpo de Lola, con lo cual esa nota perdió vigencia. Pero la captura del conejo no es producto de la difusión de la nota. La jueza o la policía le había dicho a la jueza que había que buscarlo. Y en ese contexto lo fueron a buscar. El defensor dice se entregó solo. Bueno, hoy aparece indagado y liberado, igual que el resto de los 9 que pasaron por tribunales. Para la jueza no hay elementos de cargo contra él, igual que en las otras 9 personas. A ver, identikit, ¿cómo se hace? ¿Qué valor tiene? Bueno, fuimos a conocer el laboratorio de la Policía Federal. ¿Cómo se hace un identikit? ¿Cuál es el grado de certeza que puede tener una descripción de estas características? ¿Cómo trabajan los peritos? Vean la nota que le hizo nuestro productor, periodista de C5N, César Villanueva, a los expertos que hacen dictado de rostro en la Policía Federal. Así trabajan. Vamos a conocer cómo se elabora el identikit de un sospechoso de un crimen desde la Policía Federal Argentina. ¿Qué técnicas se usan hoy en la Argentina? Los aportes del dibujo manual y de las nuevas tecnologías. Y de qué manera la reconstrucción fisonómica nos ayuda en la investigación de un delito. ¿Puede comentar qué es lo que estamos viendo acá dentro de la edición? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo? El laboratorio de reconocimiento facial, ¿sí? Nosotros utilizamos dos técnicas, es decir, dos métodos para tratar de establecer las identidades a través de la cara. Tenemos en este caso, estamos viendo lo que es un retrato hablado. Acá el señor, que fue testigo presencial de un hecho, está tratando de recordar la figura de la cara del victimario, y nuestro dibujante es un profesional, es un artesano en lo que es el dibujo. Bueno, lo está llevando a efecto de que él se vaya soltando y pueda dar más detalle de los rasgos faciales. Esto es importante en el caso de que no haya videos o no haya cámaras en la ciudad, ¿sí? Esto es lo único que tenemos, es el conocimiento que tiene el testigo y lo que le quedó en la retina del testigo de la cara de la persona que hizo o cometió el delito. Nuestro dibujante está ilustrando, ¿sí? Siempre por los dichos del testigo, nos está dibujando y está dando diferentes posibilidades, en este sentido posibilidades faciales, posibilidades de rasgos, posibilidades o dimensiones de nariz, de oído, en este caso diversos colores de ojo. El identikit se empieza a realizar, ¿sí?, en el canal de confianza mutuo que existe entre la persona que trata de identificar a una persona mediante lo que pudo ver de la cara y el dibujante, ¿sí? Generalmente cuando a una persona le cuesta expresarse, uno trata de contenerla, trata de ir que esa persona llevándola a que pueda
acercarse lo más que recuerda del hecho. Generalmente en casos muy comprometidos emocionalmente. Traumáticos, por decirlo. Traumáticos, claro, por así decirlo. Dejamos que la persona se vaya fluyendo hacia el recuerdo que tiene en ese momento y lo pueda plasmar, o lo pueda, más que nada plasmar es poder expresar para que uno pueda interpretarlo. Con todas estas técnicas nuevas y la tecnología, ¿se extraña el lápiz y el papel? No, generalmente no se extraña. Es mucho más dúctil poder trabajar de esta manera, más que nada por el hecho de que hay muchas más texturas, el hecho de no dejar tan desprolijo el dibujo. Hoy en día uno acá puede mezclar técnicas de grafito con mezclas de texturas de diferentes tonos, hasta se le puede dar color y es mucho más limpio en cuanto a un papel capaz. O sea que más allá de la tecnología, la tarea del dibujante sigue siendo indispensable. Sí, sí, exactamente. Para lo que se llama Identikit, que es retrato hablado, lo más importante es el profesional. Contamos con una oficina de aproximadamente casi 80 profesionales. Entre ellos tenemos un arte o gabinete forense, donde la mayoría son todos profesionales dibujantes. ¿sí? Para la elaboración de cualquier tipo de reconstrucción fisonómica vamos a tener básicamente dos técnicas. La primera va a ser la del retrato hablado, el clásico dibujo que se hacía a partir de los recuerdos de la persona sobre un lápiz, sobre un papel, utilizando lápiz, goma para ir corrigiendo y modificando los errores que pudiera haber. Cosa que ahora paulatinamente hemos ido reemplazando por la tecnología de edición gráfica. Por ejemplo, clonar un ojo que ya está bien dibujado y hacer exactamente el mismo que va a parecer su par. Lo mismo con las orejas, por ejemplo. Le podemos dar textura a la piel de manera que parezca más humano el resultado final. Esa va a ser una de las técnicas que empleamos. Y la segunda, sobre una fotografía dada de una persona, podemos ir insertándole modificaciones a través de un sistema, un procesador de edición gráfica o incluso partes del rostro de otras fotografías que el testigo nos ha indicado, como por ejemplo esta fotografía es similar, pero los ojos los vi en otra fotografía. Los testigos son muy precisos a veces en conservar el recuerdo de la mirada de su victimario. Ahora, ¿qué ocurre cuando en la mayoría de los casos un asalto en la vía pública, breve, que no nos va a quedar ningún registro ni del hecho, ni mucho menos del rostro del autor? Nos van a quedar siempre los recuerdos de la víctima. El desafío va a ser el ayudar a la víctima a traer al presente esos recuerdos que tiene y poder volcarlo en algún tipo de reconstrucción fisonómica. De ahí que empleemos nosotros técnicas de la entrevista cognitiva, tratando de partir de los detalles más mínimos hasta para ir ayudando a los mecanismos de evocación de la memoria del testigo, para que nos pueda dar la mayor cantidad de datos posibles para elaborar una reconstrucción fisonómica. Entonces, una vez que se llega a un resultado final, se consulta al concurrente. Bueno, del verdadero rostro de lo que usted recuerda a esto que hemos terminado de elaborar, ¿qué porcentaje de similitud le otorga? Y siempre tratamos de estar en un piso de 70-75% de similitud, porque si no estaríamos alejándonos demasiado del verdadero rostro del autor y ya no nos serviría a los fines de una investigación. Les quiero garantizar que hoy, cuando hicimos el ejercicio en la playa que vamos a ver ahora, de recordar la cara de la gente con la que nos cruzamos, que era poca, no nos acordamos con el camarógrafo Guillermo Santillán. Imposible, ni siquiera el color de la ropa. Por eso llama la atención que un carpintero diga con tanta certeza, según lo que trascendió acá, que había visto a Lola y detrás a un hombre. Ahora, insisto, nosotros nos cruzamos con 6 a 10 personas, no mucho más, y ninguno de los dos pudo registrar características físicas de ninguna de las personas con las que nos cruzamos, ni siquiera vestimenta. Es una pregunta que dejo abierta. Fíjense, ahí, nadie se acuerda cómo asocia el carpintero que es Lola. Le muestra una foto. Ahora, ¿por qué recuerda? Entre tanta gente
entre la poca gente que pasa por el lugar. Justamente porque es poca la gente, lo recuerda, porque nosotros viendo muy poca gente no nos acordamos a los 5 minutos ni siquiera el color de ropa de la gente que se nos había cruzado por enfrente. Entonces muchos se preguntan, ¿cómo se acordaba exactamente los testigos del paso de Lola y de una persona detrás? Bueno, algunos dicen, juega a favor justamente que pasa poca gente. Nosotros hicimos el ejercicio hoy, no nos quedó registrado absolutamente nada. En un rato, la pregunta de fondo, si no se consigue prueba forense, prueba genética, ¿la causa queda impune? Si no hay con quién cotejar un ADN, supongamos que lo encuentren, ¿la causa queda impune? ¿Se cae la causa por completo sin prueba, sin ADN, sin prueba genética, sin estudio forense? ¿Por qué mataron a Lola? ¿Quién la mató? Todavía no se sabe. Pausa de 2 minutos y seguimos en vivo desde Uruguay con el expediente. Lo que está claro en el expediente es que Lola Chomnalés salió de su casa el día 28 de diciembre a las 2:30 de la tarde después de almorzar. Esto queda documentado por la declaración de la madrina y su pareja, Hernán Tusinkevich. Lo que no se sabe es qué le pasó acá. Ella buscaba caminar con destino a la playa de Aguas Dulces. En este lugar hay 2 hipótesis de trabajo que maneja la policía. Vamos a reconstruir las 2 situaciones. La primera, se la llevaron por la fuerza. A ver, un escenario posible, sí, fíjense, no hay absolutamente nadie. Un día soleado y en la playa no hay prácticamente nadie. Para la zona de Barra de Balizas, nadie. Para Aguas Dulces, que estamos más cerca, 6, 8, 10 personas. La puedan haber abordado por la fuerza y que no se note, claramente pudo ser un escenario posible de esta historia. La otra situación, que la hayan engañado, que haya conocido una persona, que esa persona le haya propuesto caminar hacia la zona de bosque de médanos y con algún pretexto engañada, caminó, se metió por esta zona de dunas y la terminaron matando. Preguntar a los especialistas, lo que había dejado pendiente Mauro, si sin el patrón de ADN, pues no se pudo establecer, por lo menos hasta ahora, en nuevos análisis que ordenó la jueza, pero hasta ahora no se pudo establecer un patrón de ADN, ¿se puede realmente esclarecer el caso? Porque se cayeron los testimonios, el patrón de ADN, que es la prueba más importante, tampoco está. Capaz que hay todavía ADN que no sabemos los resultados, en las muestras, en las prendas, que creo que hicieron toma de muestras en las prendas, pero no sé si levantaron para ADN. No sabemos los resultados. Es